Buenos días, hola Diego. Hola, Hola, doctor, buenos días. buenos días a todos. ¿Ya estamos listos? Diego. Buenos días. Diego y Rosana, ¿ya están Sí, todos? doctor, ¿Cuántas? están todos. ¿Ya tomamos lista? Sí, señor, ya están todos. Sí, doctor. Sí, ¿Cuántos hay? señor, están ¿Cuántos hay? todos ya. ¿Todos Todos los completos? 38 estamos conectados, sí, señor. Como siempre, doctores, se les recuerda la norma y la regla de durante todo el tiempo que estemos conectados. Hoy en la mañana tienen que tener la pantalla abierta. No se admite que la cierren, exceptuando emergencias que tienen que justificar y eso, ¿ok? Tienen que dejar la pantalla. El micrófono sí toca cerrado, ¿no, Rosana y Diego, o no? Sí, al momento de Sí, señor. preguntas, nosotros le abrimos para que hagan las respectivas preguntas. ¿Cuál va a ser el orden de hoy? Hoy se va a hablar de la clase magistral de enfermedad pulmonar crónica. Yo voy a darle unos tips ahí, como siempre, que me parecen importantes, pues obviamente no solo clarificando y corrigiendo lo que se considera que es necesario. Y después va el estudiante Juan José Cacua, que nos va a hablar de la genética en tuberculosis, ¿no? De lo último y los adelantos, ¿cierto, Juan José? ¿Correcto? Entonces, ese es el orden. Entonces, vamos así, y Juan José, y apenas acabemos, los estudiantes de la fundación, que son Lenzo y el grupo de Lenzo y demás, seguimos con lo otro, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Yo ahorita al finalizar voy a hablar con Lenzo Sí, señor. con respecto a la Junta para que quedemos bien, ¿ok? Sin más ni más, entonces, ¿quién expone? ¿María Camila? Sí, doctor. Pues adelante, María Camila. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Mi seminario va a estar organizado de la siguiente manera. Voy a empezar a hablar sobre la definición, factores de riesgo, fisiopatología, cuadro clínico, evaluación del paciente, diagnóstico, estratificación del riesgo, el fenotipo y algo de tratamiento. Bueno, para comenzar, pues la EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad común, es una enfermedad que es prevenible y es tratable. Y esta se define pues como una enfermedad respiratoria que es caracterizada por síntomas que van a ser persistentes y que van a tener una limitación crónica al flujo aéreo. Eh, Esto va a ser causado por una exposición a partículas o gases nocivos, principalmente el tabaco. Esto se debe a dos procesos fisiopatológicos que pues van a ser enfermedades de las vías aéreas pequeñas, que pues es lo que se conoce como bronquiolitis obstructiva, y una destrucción parenquimatosa, que pues es lo que se conoce como enfisema, ¿sí? El EPOC es considerado como la tercera causa de muerte a nivel mundial, por detrás de la cardiopatía isquémica y de los accidentes cerebrovasculares. Y se cree que va a ir aumentando a medida que pues pasen los años. Dentro de los síntomas respiratorios más comunes vamos a tener la disnea, la tos y la producción de esputo. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, el principal pues es el tabaquismo y a su vez es la medida más costo efectiva para prevenir la enfermedad, ¿sí? Más del 80% de los casos de POC vemos que son atribuibles a este consumo de tabaco, ¿sí? La exposición pasiva, que pues al humo de tabaco, pues es lo que conocemos como tabaquismo pasivo, ¿no? Esta exposición de los no, pues es la exposición de los no fumadores a la combustión del tabaco, pues eso también entra como un factor de riesgo para para el tabaquismo pasivo. Dentro de los factores genéticos tenemos lo que es la deficiencia hereditaria grave de alfa-1 antitripsina, que pues esta es una enfermedad que es hereditaria y que está asociada con unos niveles bajos de la proteína alfa-1 antitripsina, que este pues es un importante inhibidor del crecimiento, eh, que este es un importante inhibidor de las serinas proteasas que van a proteger el daño a los pulmones, ¿sí? Y o sea, sospechamos de una deficiencia de alfa-1 antitripsina en un paciente que es joven, que tiene síntomas típicos de POC y que presenta datos radiográficos de enfisema. ¿Listo? Otro factor de riesgo que tenemos pues es el asma. Este puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de la limitación del flujo aéreo.
Y los adultos, vemos que los adultos que tienen asma van a tener un riesgo 12 veces mayor de adquirir EPOC que los que no. ¿Listo? Y también tenemos la combustión de biomasa, que pues es como la quema de leña, que es utilizada para cocinar y pues calentar las viviendas. Esto afecta pues principalmente a las mujeres que se encuentran en los países en vía de desarrollo. Y vemos que los individuos que se encuentran expuestos al humo de leña por más de 10 años van a tener un mayor riesgo de desarrollar EPOC, ¿sí? Bueno, en general las personas tienen 2.44 veces más posibilidades para desarrollar EPOC comparados con los que no están expuestos pues al humo de la leña. Bueno, ok, acá, y el envejecimiento, pues debido a que pues a mayor edad pues se incrementa el riesgo de EPOC, ¿no? En lo que tiene que ver con la fisiopatología, pues tenemos que algún irritante que puede ser el humo de tabaco va a actuar al nivel, ¿ven mi mouse? ¿Sí les aparece el mouse? No. María Camila, No, señorita. primero, quite, María Camila, escúcheme un momentico, quite ahí donde dice Meet Google, está compartiendo, al lado de dejar de compartir, ocultar, bórrela usted la tiene que borrar, o tal vez Diego o Rosana, uno de los tres, para quitar esa parte. Y segundo, Es que no me aparece. active el puntero, ¿no? Es que ¿Está activado? no me... Sí, pero no me... No, Sí. ¿Sí le sale? En No me su sale. conferencia debe tener ahí el gráfico, ahí como el resaltador, como un bolígrafo, y ese es. ¿Sí lo ve? ¿No? ¿Lo activó? Pues es que acá estoy moviendo el mouse, pero... No, es que tiene que activarlo en la conferencia. O sea, cuando uno entra en la conferencia, está cuando uno tiene todas las opciones hasta dejar de presentar. ¿Sí me explico? Y ahí al lado uno que aparece como un bolígrafo, como un lapicero, ese es el puntero. Mire a ver. En la esquina inferior izquierda. A la izquierda. Voy a conectar. A ver. ¿Quién es el más habilidoso en sistemas de este grupo? Ya aquí le sale mi ¿Ya? mouse, ¿sí? Y bórrelo ocultar también. Quite eso. Ah, perfecto. Ya quitó. Perfecto. Eso. Bueno, Listo. listo. Ahorita sí lo ven. Ahora sí, siga. Adelante, María Camila. Adelante. Va bien. Listo. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con la fisiopatología, como les decía, pues teníamos que algunos irritantes, que principalmente pues lo que les decía, que el humo de tabaco va a actuar a nivel de las células epiteliales o a nivel de los macrófagos. Cuando interactúa con estas células epiteliales, puede destruirlas y esto hace que se libere el factor de crecimiento tumoral beta, el cual va a actuar sobre los fibroblastos y esto va a generar un cambio a nivel del epitelio bronquial, llevando a un mayor crecimiento de fibroblastos y con esto lo que se conoce como fibrosis, lo que me genera pues una disminución del lumen bronquial y me lleva pues a una bronquitis crónica, ¿sí? Por el lado del macrófago, va a interactuar con el neutrófilo y con el linfocito, ¿no? Entonces, al actuar con el neutrófilo, libera algunas proteasas, entre ellas la elastasa, ¿sí? Que va a competir con la alfa-1 antitripsina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay demasiada elastasa, la cantidad de alfa-1 antitripsina no va a ser suficiente, por lo que va a primar pues el efecto de esta elastasa y lo que me va a hacer es que me causa un daño a nivel del parénquima pulmonar, lo que me lleva a un enfisema. ¿Listo? Vamos a tener entonces tres eventos principales, ¿no? Que son, uno, el daño del epitelio alveolar, que pues me va a llevar a lo que es el enfisema. Dos, la obstrucción de la vía aérea, que pues me va a llevar a lo que es la bronquitis crónica. Y tres, que es el aumento de la producción de moco. Entonces, vemos en el daño del epitelio alveolar, esto me va a llevar al enfisema. Este daño altera el proceso elástico y me va a generar que no se pueda botar el aire pues tan fácilmente, ¿sí? Y para poder botarlo debemos prolongar el tiempo expiratorio, que pues es lo que me lleva a lo del enfisema, ¿sí?
Pues por un lado el pulmón no puede botar todo el aire, lo que me va a dar un atrapamiento aéreo, lo que me genera que el diafragma quede más abajo de lo normal, por lo que para poder generar ingreso de aire tiene menos espacio ese diafragma, por lo que tiene menos posibilidades de ingresar el aire, ¿sí? Y en lo que tiene que ver con la obstrucción de la vía aérea, que pues ya habíamos dicho que lo que me va a llevar es a un cuadro de bronquitis crónica, entonces la obstrucción aérea me genera que durante la inspiración se tenga que hacer presiones más positivas, ¿sí? Entonces por lo que el paciente para poder expirar tiene que aumentar más la presión, porque pues va a tener una resistencia al flujo, ¿sí? Entonces estas presiones más positivas generan que el paciente ocupe más energía en la respiración y esto me puede llevar pues a la disnea, ¿sí? En los bronquios pues se va a dar también un flujo turbulento debido al que tener un bronquio más pequeño para poder botar esa misma cantidad de aire o para poder expirarlo debe hacerlo más rápido, ¿sí? Lo que va a llevar a que los sonidos, a que se produzcan los sonidos respiratorios como lo es las sibilancias y los roncos. Y pues lo que tiene que ver con el aumento de la producción de moco, pues cuando cambian las características hay que tener muy en cuenta que pues de la expectoración pues podríamos pensar en lo que es una infección bacteriana. En cuanto al cuadro clínico, a pesar de que una tercera parte de los pacientes con EPOC van a ser asintomáticos, los individuos particularmente, pues aquellos con factores de riesgo de EPOC que presentan los siguientes síntomas, pues hay que tenerlos muy en cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué son? La disnea, que pues es lo que se conoce como falta de aire, llega el paciente con ahogo. Entonces la disnea crónica y progresiva es el síntoma más característico de la EPOC, ¿sí? Y como la percepción de la disnea es variable entre los pacientes, se recomienda la estandarización pues, de la medición a través de la escala MMRS, que es esta que vemos acá. Entonces, para esta tenemos que el grado 0, pues vamos a tener una ausencia de la disnea al realizar ejercicio intenso. Para grado 1, una disnea al andar deprisa, en llano, o al andar subiendo, pues una pendiente poco pronunciada. En el grado 2 tenemos la disnea que produce incapacidad de mantener el paso de otras personas o que implique una necesidad de descanso al andar en plano. Como grado 3 tenemos la disnea al recorrido de 100 metros en llano y como grado 4 tenemos que es una disnea que va a ser incapacitante, que infiere con actividades cotidianas como el vestir, entonces el paciente generalmente va a estar sentado todo el tiempo. Bueno, siguiendo con los síntomas, tenemos tos. La tos del paciente con EPOC puede ser o crónica o persistente o episódica. La tos crónica pues es a menudo el primer síntoma de EPOC. Inicialmente la tos esta tos puede ser intermitente, pero luego puede estar presente todos los días. Y esta tos crónica de EPOC puede ser o productiva, como les decía, o improductiva. Entonces, otro de los síntomas pues es la expectoración, la producción de esputo, que como sabemos si es durante 3 o más meses en 2 años consecutivos, esta es la definición de lo que conocemos como bronquitis crónica, ¿no? Esta tos con producción de esputo está presente hasta en un 30% de todos los pacientes, ¿sí? Los silbidos en el pecho o sibilancias, pues son síntomas que pueden variar entre días, ¿sí? E incluso en el transcurso de los días. Esas sibilancias pueden ser inspiratorias o expiratorias y pueden estar presentes en la auscultación. Listo. En cuanto a la anamnesis, las preguntas a realizar cuando se tiene una sospecha, pues preguntarle al paciente que si haya alguien en la familia con problemas de pulmón, sobre antecedentes de alergias, asma, EPOC o deficiencia de la alfa-1 antitripsina, si el paciente fuma o ha fumado y cuánto. Entonces para ello tenemos, si fuma nuestro paciente debemos calcular el índice tabáquico, que lo hacemos con esta fórmula, que pues es el número de cigarrillos al día que consume el paciente por el número de años de fumador sobre 20, ¿sí?
Entonces, si es ya menor a 10, pues ya tenemos una sospecha, pues tenemos un riesgo ya moderado de EPOC. Preguntarle al paciente en qué trabajo ha trabajado, por si ha tenido alguna exposición a riesgo, combustibles de biomasa, si el paciente nota falta de aire al andar o hacer esfuerzo, entonces para ello utilizamos lo del grado de disnea, la escala que acabamos de ver de la MMRC. Preguntarle al paciente si ha tenido tos con expectoración o pues tos sola, pues sin expectoración, perdón, sobre todo matutina habitualmente o la tiene cuando fumaba, ¿sí? Preguntarle si ha notado pitos de pecho en alguna ocasión, que pues probablemente va a estar asociada a la hiperactividad bronquial, que si ha tenido que tomar antibióticos o esteroides o ha sido sustituido en algún momento por su problema de pulmón, y preguntarle al paciente si realiza algún ejercicio o pues si realiza algún ejercicio diario. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con, bueno, ya lo de la escala la revisamos. En cuanto a los antecedentes, debemos incluir entonces la exposición del paciente a factores de riesgo como lo es fumar y exposiciones ocupacionales o ambientales. Antecedentes médicos que incluyen asma, alergias, sinusitis o pólipos nasales, también pues infecciones respiratorias de la infancia. Antecedentes familiares de EPOC u otra enfermedad respiratoria crónica, presencia de comorbilidades como lo son enfermedades cardíacas, osteoporosis, trastornos musculoesqueléticos, bueno. En cuanto a lo que tiene que ver con la evaluación del paciente, para la evaluación del paciente se utilizan 4 pasos. Entonces son diagnóstico de la EPOC, la estratificación del riesgo en bajo o en alto, la determinación del fenotipo en pacientes de alto riesgo y por último el tratamiento guiado por síntomas si es de bajo riesgo o por fenotipo si es de alto riesgo. Entonces pues recordemos que la EPOC debe considerarse en cualquier paciente que tenga disnea, tos crónica o producción de expectoración. Bueno, entonces vamos a ver cada uno de ellos, ¿listo? El primer paso, como les dije, pues es el diagnóstico. El diagnóstico de EPOC se basa en la expectoración a un factor de riesgo. Pues habitualmente el tabaco, el índice tabáquico mayor a 10 paquetes por año en un paciente mayor de 35 años en presencia de síntomas como disnea, tos, expectoración y confirmación del patrón obstructivo a través de la espirometría. Entonces, cuando sospechamos, cuando tenemos una sospecha diagnóstica, entonces cuando tenemos síntomas compatibles, como les dije, disnea, tos, expectoración, en pacientes mayores de 35 años más una exposición a factor de riesgo, como lo es el tabaquismo, mayor de 10 paquetes por año. Tenemos una espirometría con prueba broncodilatadora. Entonces, realizamos una espirometría con prueba broncodilatadora. Si el FEP1, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, sobre la capacidad vital forzada es menor a 0.70, podemos sospechar en EPOC. No lo podemos confirmar hasta que no realicemos la prueba broncodilatadora, ¿sí? Que la realizamos con prueba con esteroides orales, 30 miligramos prednisolona por día por 2 semanas. Si se normaliza la espirometría, entonces tenemos diagnóstico de asma. Si no, de EPOC. Sí ven mi mouse, ¿cierto? El puntero. Sí, bueno. Sí, Camila, lo estamos viendo. Sí. Va bien, no se preocupe. Listo. Dentro de los indicadores claves para contemplar el diagnóstico de EPOC, tenemos disnea progresiva a largo tiempo, característico que empeore con el ejercicio y que sea persistente. Una tos crónica que puede ser intermitente, puede ser no productivo y puede tener sibilancias de manera recurrente. Patrón de producción de esputo que puede indicar una EPOC, antecedentes de factores de riesgo, tenemos los factores del huésped, que son los factores genéticos como la deficiencia de alfa-1 antitripsina, el humo de la cocina del hogar, pues la leña, los polvos, los vapores, los humos,
y si tiene antecedentes familiares de POC. Claramente, eso serían indicadores claves para contemplar un diagnóstico de POC, pero se debe realizar la espirometría postbroncodilatadora para confirmarlo. Bueno, vamos a hablar un poquito de la espirometría. Pues es importante confirmar el diagnóstico de POC realizando esta espirometría forzada pues con una prueba broncodilatadora para determinar pues la presencia de un patrón obstructivo importante con una relación PEP1 sobre capacidad vital forzada menor a 70%. Esto es lo que se conoce como el índice de Tipeno. La espirometría pues es una prueba en donde le decimos al paciente que sople, el paciente va a soplar y la clave es entender que cuando el paciente expira con fuerza, casi todo el aire va a salir muy rápido. De hecho, el pico del flujo va a estar en el primer segundo. Entonces, si una espirometría dura 6 segundos, significa que al primer segundo ya tuvo que salir casi todo el aire. Entonces, el volumen expirado forzado en el primer segundo, que es lo que llamamos PEP1, en este caso va a ser de 4 litros. ¿Sí? Y luego de 5 segundos, y luego pues de los 5 segundos como... Pues ya, en los 5 segundos ya ha salido casi todo el aire, ¿listo? Entonces, al final sale todo el aire que el paciente es capaz de expirar, ¿sí? Que eso es lo que se conoce como capacidad vital forzada, que acabamos que es de 5 litros, ¿listo? Entonces tendremos dos valores, que son el PEP1 y la capacidad vital forzada. Para entender la curva de obstrucción, entonces, primero debemos tener en claro que la enfermedad obstructiva crónica, pues es una enfermedad en la cual el aire va a entrar bien, pero no va a salir bien, ¿listo? O sea, el paciente inspira bien, pero al momento de la expiración no sale bien, y esto se debe a que, pues esto es como un principio físico, ¿no? Entonces, cuando un fluido va a una gran velocidad por un espacio, baja la presión en el espacio en el que va, ¿sí? Entonces, si el espacio es flexible y muy pequeño, se va a colapsar, ¿sí? Entonces ya imaginémonos pues la vía, imaginémonos acá la vía aérea broncoconstreñida, que va a estar inflamada, que va a estar llena de moco, y cuando expira el paciente, pasa rápido por ahí, ¿sí? El aire. Entonces va a bajar la presión y se va a colapsar esta vía aérea, ¿sí? Entonces el aire ya no pasa. Por eso la enfermedad obstructiva se asocia a una hiperinflación y a un atrapamiento aéreo, ¿listo? Entonces acá en la curva vemos entonces que en el primer segundo sale menos aire, entonces demora más en salir el aire, ¿no? Entonces vamos a tener un FEP1 menor que el paciente normal, vamos a tener un FEP1 de 1.8 litros, mientras que acá en la gráfica del paciente normal tenemos un FEP1 de 4 litros. Al igual que la capacidad vital forzada, que como vemos, acá va a ser de 3.2 litros. Entonces, se debe a que al haber un espacio muerto mayor, se queda más aire ahí dentro, por lo que la siguiente inspiración va a meter menos aire y va a sacar menos aire. Entonces es importante recordar entonces que el PEP1, el volumen expiratorio forzado, no me diagnostica la obstrucción. Lo que me hace el diagnóstico de obstrucción es la relación PEP1 con capacidad vital forzada. ¿Listo? Entonces, esta relación es pues, lo que les dije, se conoce como índice de Tipeno y cuando es menor a 70%. ¿Qué significa que sea menor a 70%? Es que toda mi capacidad forzada, o sea, lo que significa es que de toda mi capacidad forzada, menos del 70% va a salir en un segundo. Se recomienda pues utilizar esta prueba broncodilatadora con 400 miligramos de salbutamol o con 1000 microgramos de terbutalina para pues confirmar el diagnóstico de POC o el diagnóstico de asma, si varía pues esta relación. Bueno, en las pruebas complementarias tenemos, pues aparte de la espirometría, pues tenemos la pulsioximetría, que pues esta
pues es una medida que va a ser no invasiva de la saturación de oxígeno de la hemoglobina, pues de sangre arterial, ¿listo? Esta es útil para detectar la hipoxia, pero es importante que saber y recordar que no sustituye a la gasometría arterial, pues ya que no nos permite determinar lo que es ni la presión arterial de dióxido de carbono ni el pH. En la radiografía de tórax puede ser útil en el caso de una mala evolución clínica del paciente, si el paciente llega con agudización grave, con EPOC agudizada, o cuando se sospecha de una patología de diagnóstico, por ejemplo, diferencial, por ejemplo, la neumonía o un neumotórax. Acá vamos a observar en los cambios radiológicos, vemos aplanamiento diafragmático, principalmente horizontalización e incremento de los espacios intercostales y una reducción rápida en las marcas vasculares e hiperclaridad pulmonar, ¿listo? En la capacidad de difusión de monóxido de carbono, entonces la medición es útil para el diagnóstico diferencial con el asma. Entonces, algunos estudios pues han demostrado que a diferencia de la POC por humo de leña, a diferencia de la POC por el humo del tabaco, en la POC por humo de leña, la DLCO, que pues es lo que medimos acá con la capacidad de difusión de monóxido de carbono, es mayor. En la prueba de la caminata de los 6 minutos, pues le decimos al paciente que, o sea, pues consiste en calcular la distancia recorrida en metros en un periodo pues, de los 6 minutos, ¿listo? Y pues esto me va a reflejar la capacidad funcional que tiene el paciente. Por último tenemos la gasometría arterial, pues que se recomienda en la evaluación inicial de los pacientes que tengan obstrucción grave o muy grave, o que tengan una saturación de oxígeno menor al 92%, o en aquellos que tengan manifestaciones clínicas de hipoxemia, pues para determinar la necesidad de oxigenoterapia. Bueno, en cuanto a la clasificación de POC, entonces tenemos la clasificación de POC según la gravedad de la obstrucción del flujo de aire y la estratificación del riesgo. En cuanto a la clasificación de la gravedad de la obstrucción del flujo de aire en el paciente, entonces tenemos el grado GOL, que pues el GOL es la guía es una guía de iniciativa global pues de la EPOC. Entonces tenemos que GOL 1, para el GOL 1 tenemos un porcentaje del FEP1, postbroncodilatador menor al 80%, para un GOL 2 tenemos del 50 al 79% del FEP1, del porcentaje de FEP1, para el GOL 3 tenemos del 30 al 49%, y el GOL 4, que va a ser muy grave, ya pues va a tener un porcentaje del FEP1 menor al 30% del teórico. Pues normalmente podemos decir, ya que acá que los pacientes que tengan un FEP1 por debajo de este 50%, pues son los pacientes más enfermos y pues probablemente tengan un mayor deterioro funcional y van a tener pues mayor riesgo de exacerbaciones. En cuanto a la estratificación del riesgo, pues, o sea, por otra parte, o sea, esto es por parte de la GOL, ¿no? Entonces, por otra parte, por parte de la guía española de la EPOC, que es la que se conoce como GESEPOC, primero me estratifica a los pacientes según el riesgo, ¿no? Entonces, los factores que considera para la evaluación del riesgo son el grado de obstrucción medido por el FEP1, postbroncodilatador, el nivel de disnea medida por la escala MMRS y la presencia de agudizaciones en el último año. ¿Listo? Entonces vemos que tenemos un riesgo alto cuando se cumple al menos uno de los criterios. Entonces, ¿cuáles son? Un FEP1 postbroncodilatador menor a 50%, una puntuación menor a 2 en la escala de disnea de MMRC, en pacientes tratados, o menor o igual a 2 exacerbaciones moderadas, o una en pacientes con hospitalización durante el último año. Y de bajo riesgo, en el bajo riesgo se deben cumplir todos los criterios, que son, entonces,
un FEV1 postbroncodilatador menor o igual al 50%, una puntuación de 0 a 2 en la escala de disnea MMRC o de 0 a 1 exacerbaciones sin ningún ingreso pues, al centro de salud. Tenemos la clasificación de los pacientes. Para la clasificación de los pacientes lo realizamos a través de CAT, que es el cuestionario de estado de salud. Este nos evalúa el impacto de la EPOC en la calidad de vida del paciente. Entonces, la suma de todas las puntuaciones me da entre 0 a 40, ¿sí? Si este es menor a 10, pues el impacto del EPOC va a ser bajo, ¿no? Y si es mayor a, entonces, pues si es bajo, pues la mayoría de los días el paciente van a ser buenos y la enfermedad como tal no le impide al paciente pues realizar casi ninguna actividad, ¿sí? Y si es menor a 10, pues va a tener un impacto medio alto. Entonces, ¿qué evalúa eso? Si el paciente nunca o siempre está tosiendo, ¿sí? Entonces ahí el paciente me elige. Si ha tenido mucosidad en el, o sea, se le pregunta al paciente, no tengo flema, mucosidad en el pecho, o si tiene, si siente alguna opresión en el pecho o si no la siente, cuando sube una pendiente, le falta el aire, si se siente limitado por realizar actividades domésticas o no, si se siente seguro al salir de casa, a pesar de la enfermedad o no, si duerme con problemas o no, y si tiene mucha energía o al contrario no siente energía. Entonces, esta es la evaluación combinada. En cuanto a la evaluación combinada de los pacientes con EPOC, según las recomendaciones GOLD, tenemos primero evaluación de la limitación al flujo aéreo, que ya la hemos visto, que es FEV1 sobre la capacidad vital forzada menor a 0.7 postbroncodilatador, y entonces ahí se clasifica GOL 1 para menor del 80% de FEV1, GOL 2 entre 50 a 79%, GOL 3 entre 30 a 49 y GOL 4 menor a 30. ¿Listo? Los pacientes que tengan mayor disnea o mayor deterioro en la calidad de vida por la enfermedad van a ser los que están acá, en la columna D y en la columna B. Los pacientes con bajos síntomas estarán en la columna C y en la columna A. Entonces, en A vamos a tener pacientes con una exacerbación o, bueno, sin exacerbaciones. Y pues es con la mejor clase funcional, ¿sí? Y en D termina siendo pues el paciente más enfermo, ¿sí? Entonces, en general, el paciente desde el D, B y C, D, C y D, todos van a requerir, por recomendaciones de las guías, manejo con inhaloterapia. Entonces, acá pues vemos para C y para A, un MMRC entre 0 y 1 y un CAT menor a 10. Para D y B tenemos un MMRC mayor a 2 y un CAT mayor o igual a 10. Bueno, anteriormente se clasificaban dos fenotipos principalmente de la fisiopatología de la POC, que era el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica. Entonces, que era lo que se conocía como al paciente enfisematoso se llamaba como soplado rosado y al paciente con bronquitis crónica como abotagado azul, ¿no? Entonces, pues en bronquitis crónica sabemos que la presencia de tos y expectoración de al menos 3 meses en 2 años, que va a seguir seguido, bueno, se le conocía como abotagado azul, pues ya que era un paciente que era obeso, que tenía una cianosis periférica, con una alta producción de moco. Y en el enfisema pulmonar, pues tenemos el agrandamiento permanente de los espacios aéreos y se le conocía como soplado rosado, ya que era un paciente pues desnutrido y un paciente con hiperinsuflación. Este paciente con enfisema pues puede ser de 3 tipos, que pues es centrilobulillar, que es característico del cigarrillo. Tenemos el panacinar, que es característico del paciente con alfa-1, con deficiencia de alfa-1 antitripsina, y el paraceptal, que es característico de los pacientes que tienen enfisema y pues generan un neumotórax primario. Entonces, bueno, acá tenemos los signos radiológicos. El signo directo del enfisema pues son las bulas,
Dentro de los signos indirectos tenemos tramos avasculares, hiperinsuflación, atelectasia, aplanamiento diafragmático, tranca en vaina de sable, bueno, signo de carrilera de tren, aumento de los espacios intercostales, aumentos en el diámetro antero-posterior o tórax en tonel y el corazón en gota. Y en la bronquitis crónica, pues tenemos, vamos a ver broncograma aéreo y vemos, pues como lo más característico es el RAID de tranvía, que se puede reconocer pues porque las paredes bronquiales van a estar engrosadas y se van a ver como líneas paralelas. Bueno, entonces acá pues para recordar una radiografía posterior anterior de tórax normal pues, para poder ver las otras y pues mirarles las diferencias. Entonces acá vemos para recordar la tráquea, vemos la cisura menor, vemos el receso costrofrénico, vemos el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, el tronco arterial pulmonar, la aorta, vemos la aurícula derecha y vemos la arteria pulmonar interlobular. Bueno, en un enfisema, bueno, como les había dicho, pues los cambios morfológicos característicos de esta patología van a ser destrucción pulmonar, las bulas y la hiperinsuflación. ¿Listo? Entonces, dentro de los signos directos vamos a encontrar bulas. Entonces acá en A vemos una hiperclaridad, bueno, también conocida como hiperinsuflación pulmonar en el lóbulo superior derecho. La cisura menor vemos que va a estar descendida. En B vemos una hiperclaridad retroesternal con bulas, bueno, ¿qué es lo que se ve acá? Pues las bulas son el único signo directo, como ya les había dicho, de enfisema, que va a ser detectable pues en la radiografía. Y este se caracteriza porque van a ser áreas amplias de hiperclaridad y vamos a observar tractos lineales curvilíneos, que pues son los que me corresponden a las bulas propiamente. Bueno, en los signos indirectos de enfisema, pues vamos a tener la hiperclaridad, hiperinsuflación pulmonar con vasos escasos, que es lo que vemos acá en el lóbulo, en la parte superior. Vemos un descenso de la cisura menor, que es lo que me indica la flecha. En B y en C vamos a ver una hiperinsuflación, vamos a ver unas costillas horizontalizadas, que es lo que me trata de mostrar la línea blanca, la flecha blanca, perdón. Y vamos a encontrar aire por debajo del corazón, como se ve acá. Vamos a ver un aplaneamiento diafragmático en ambas proyecciones, especialmente en esta lateral, y un aumento de la hiperclaridad retroesternal. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con la bronquitis crónica, vemos un marcado patrón bronquial de predominio izquierdo. Vemos que hay un aumento de las líneas pulmonares que tienden pues a converger hacia el ilio, y eso se le conoce como tórax sucio. Acá en B vemos acá un patrón lineal con unas imágenes anulares, que son estas, que es lo que va a corresponder a los bronquios dilatados. En C vemos imágenes que van a ser más tubulares y mal definidas. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con el fenotipo, la GOL dice que pues lo que estábamos viendo, que pues era lo de la clasificación de enfisema y bronquitis crónica, la GOL dice que esos tipos de EPOC no existen. O sea, que no se deberían considerar debido a que todos los pacientes con EPOC tienen las dos, que pueden tener mayor predisposición a una que a otra, pero lo que verdaderamente ocurre es que la mayoría comparte un patrón mixto. O sea, que va a afectar tanto a los bronquios como a los alveolos. La GOL entonces propone en la actualidad la existencia de 4 fenotipos, que van a ser el fenotipo no agudizador, que va a estar definido por
la presencia de menos de 2 exacerbaciones anuales moderadas o graves. Tenemos el fenotipo agudizador, que define al paciente que presenta 2 o más agudizaciones por año y que requiere un tratamiento con corticosteroides sistémicos o antibióticos, o que ha tenido un ingreso al hospitalario en el año, pues en el año previo. Dentro de este fenotipo agudizador tenemos el agudizador con bronquitis crónica y fenotipo agudizador con enfisema. Entonces, en el fenotipo agudizador con bronquitis crónica, para identificar la bronquitis crónica, pues preguntaremos por la presencia de tos con expectoración al menos 3 meses al año en 2 años consecutivos. Y en el caso, pues, de este paciente con fenotipo agudizador con bronquitis crónica, debemos realizar pues una tomografía computarizada de alta resolución, que es lo que se conoce como TACAR, para comprobar si el paciente tiene bronquiectasia. En el fenotipo agudizador con enfisema, definido pues con la presencia de más de 2 exacerbaciones anuales moderadas o graves, este se asocia a una mayor mortalidad. En el fenotipo mixto, lo constituyen los pacientes que comparten características de ambas enfermedades, EPOC y asma. El diagnóstico se establece en presencia de las combinaciones de los siguientes factores, que son: 1, antecedentes de asma o atopías, sibilancias, pues si hay una reversibilidad en la prueba postbroncodilatadora, o sea, hay un incremento en el FEP1 que va a ser significativo, mayor a 400 mililitros, o si tiene una marcada eosinofilia en las secreciones respiratorias superiores a 300 células por microlitro. Bueno, entonces, después de ya conocer como tal el fenotipo del paciente con EPOC, el siguiente paso va a ser ya determinar la gravedad de la enfermedad, y lo hacemos mediante el uso de parámetros como lo es el grado de disnea, que lo utilizamos la escala de MMRC, pues para establecer la gravedad de la disnea, pues según el esfuerzo físico. También a través del impacto de la EPOC, que pues como ya vimos, utilizamos el cuestionario CAT, pues que valora lo que es la calidad de vida de los pacientes con EPOC. Y tenemos como tercero el grado de obstrucción, que pues lo valoramos a través del FEP1, de la relación de FEP1 y la capacidad vital forzada. En cuanto al diagnóstico diferencial, entonces tenemos pues el EPOC inicia a una edad media de la vida, va a tener síntomas lentamente progresivos, con antecedentes de tabaquismo o exposición a otros tipos de humo. En el asma tenemos un inicio a una edad temprana de la vida, pues a menudo en la infancia. Los síntomas varían ampliamente de un día a otro. Los síntomas van a empeorar por la noche y a la primera hora de la mañana. Y pues también hay alergias, hay rinitis, tienen antecedentes familiares de asma y coexistencia de obesidad. ¿Listo? En lo que tiene que ver con la insuficiencia cardíaca congestiva, tenemos que en la radiografía de tórax va a mostrar una dilatación cardíaca y va a mostrar un edema pulmonar. Y en la prueba de función pulmonar indica una restricción de volumen y no una limitación de flujo aéreo. ¿Listo? En cuanto a la bronquiectasia, vemos que vamos a tener volúmenes importantes de esputo purulento, se asocia con frecuencia a infección bacteriana, y en la radiografía o en la tomografía de tórax muestra una dilatación bronquial y un engrosamiento de la pared bronquial. Bueno, como diagnóstico diferencial también tenemos la tuberculosis, que ya nos la explicaron súper bien. Entonces tenemos esta inicia en todas las edades. La radiografía de tórax muestra un infiltrado pulmonar, se hace a través de una confirmación microbiológica y prevalencia local elevada de tuberculosis. Pues tener en cuenta eso, ¿no? La bronquiolitis obliterante inicia a una edad temprana en los no fumadores, puede haber antecedentes de artritis reumatoide o de exposición aguda a humos. Se observa después del trasplante de pulmón o de médula ósea
y podemos ver una aspiración en muestras aéreas hipodensas. Bueno, en cuanto al tratamiento, el tratamiento farmacológico pues se emplea principalmente para reducir síntomas, para reducir la frecuencia de los síntomas y la gravedad como tal de lo que son las exacerbaciones, ¿sí? No hay evidencia de que alguno de los medicamentos para la POC modifique pues como tal el deterioro a largo plazo de la función pulmonar, importante tener en cuenta. Entonces tenemos los broncodilatadores, que son medicamentos que aumentan el FEV1, y dentro de estos broncodilatadores tenemos agonistas beta-2, antimuscarínicos y metilxantina. Los agonistas beta-2, su acción principal es la de relajar el músculo liso de las vías aéreas mediante lo que es la estimulación de los receptores adrenérgicos beta, que es lo que hace es que aumenta el AMP cíclico y me va a producir un antagonismo funcional frente a la vasoconstricción, ¿sí? Entonces existen agonistas beta-2 de acción corta, que son SABA, y de acción prolongada, que son los LABA. Dentro de los efectos adversos tenemos taquicardia, puede producir taquicardia sinusal, hipocalcemia y temblores. Entonces tenemos acá los medicamentos de mantenimiento utilizados con frecuencia en la POC. En ellos tenemos agonistas beta-2 de acción corta como el fenoterol. Bueno, acá. MDI significa inhaladores de dosis medida o presurizados, que pues son los que vemos acá. Y el DPI son los inhaladores de polvo seco, y esos son los que vienen en disco, esos son los que vemos acá, ¿listo? Entonces, los de acción corta tenemos el fenoterol, el levalbuterol, el salbuterol y la terbutalina. Y de acción prolongada tenemos el alformoterol, el formoterol, indacaterol, el olodaterol y el salmeterol. ¿Listo? Entonces acá podemos ver que la mayoría de acción prolongada va a tener una duración de la acción de 12 a 24 horas. Entonces es es bastante tiempo en comparación pues los de acción corta, que son de 4 a 6, 6 a 8. En los antimuscarínicos tenemos que bloquean los efectos broncoconstrictores de la acetilcolina sobre los receptores muscarínicos M3, que estos se expresan principalmente en el músculo liso de la vía aérea. En cuanto a los efectos adversos, bueno, vemos que los fármacos anticolinérgicos inhalados se absorben un poco mal, o sea, no se absorben muy bien, y el principal efecto adverso pues es la sequedad en la boca, ¿sí? Entre los de acción corta tenemos el bromuro de hipatropio, el bromuro de oxitropio, y de acción prolongada tenemos el bromuro de aclidinio, el bromuro de clicopirronio y el triotropio y el umeclidinio. Bueno, la metilxantina, pues su efecto como tal va a ser aumentar el AMP cíclico e inhibir el receptor de adenosina. Además, pues tiene un efecto antiinflamatorio. La teofilina es la metilxantina más comúnmente utilizada, ¿sí? Entonces se ha evidenciado que la teofilina, al adicionarse, bueno, la teofilina al adicionarse con salmeterol o al hacer una terapia de estos dos medicamentos, me van a mejorar el FEV1 y pues me van a ver, o sea, se va a ver una mejoría del FEV1 que va a superar al tratamiento con monoterapia del salmeterol. Entonces acá tenemos como las metilxantinas, tenemos aminofilina y la teofilina. Bueno, los antiinflamatorios, bueno, en ellos encontramos que las exacerbaciones como tal constituyen el principal criterio para valorar la eficacia de estos antiinflamatorios, ¿no? Entonces, los corticosteroides inhalados en pacientes que tengan una EPOC moderada, grave y exacerbaciones, la combinación de corticosteroides inhalados con un LAMA es más eficaz que cualquiera de estos dos compuestos por sí solo.
¿sí? El tratamiento inhalado triple con una combinación de corticosteroides inhalados más lava mejora el funcionamiento pulmonar, los síntomas y el estado de salud del paciente, en comparación con el tratamiento corticosteroides inhalados más lava o con LAMA en monoterapia. ¿Listo? Dentro de los efectos adversos tenemos que el uso de estos corticosteroides inhalados se asocia a lo que es la candidiasis oral y la ronquera. Bueno, acá de los glucocorticoides orales se evidenció pues que el uso a largo plazo de glucocorticoides orales tiene numerosos efectos secundarios sin que haya evidencia de la obtención de un beneficio. Y dentro de los inhibidores de PDE4, vemos que en los pacientes con bronquitis crónica, una EPOC de grave a muy grave y antecedentes de exacerbaciones, mejora la función pulmonar y reduce las exacerbaciones moderadas o graves, y mejora también la función pulmonar y reduce las exacerbaciones en los pacientes que están siendo tratados con asociados a dosis fijas de LAVA más corticosteroides inhalados. Listo, lo que tiene que ver con el tratamiento farmacológico de la EPOC inicial de un paciente con EPOC estable depende al grupo en el que éste esté, ¿sí? Entonces, en el grupo A se puede empezar con un broncodilatador, ya sea con un anticolinérgico pues de acción prolongada o con un betagonista de acción prolongada, ¿listo? Pues este paciente del grupo A, recordemos que pues es el paciente que está empezando con EPOC, que va a tener pues de 0 a 1 exacerbaciones o que tiene un MMRC de 0 a 1 y un CAD menor a 10. En el grupo B nos recomienda un broncodilatador de acción prolongada, que puede ser LAMA o LAVA, y aquí ya tenemos pacientes sintomáticos, ¿sí? Y como alternativa para este grupo podemos utilizar LAMA más LAVA. Entonces acá pues en el grupo B tenemos que ya el paciente va a tener un MMRC mayor a 2 y un CAD mayor a 10. En el grupo C pues utilizamos LAMA y pues es el paciente que tiene ya más de 2 exacerbaciones, con un ingreso pues ya, con una de ellas pues ya con ingreso al hospital. Y en el grupo D, para ello utilizamos LAMA, y en el grupo D, que son los pacientes que están muy sintomáticos ya y que tienen ya pérdida como tal de la función pulmonar, ¿no? Y estos van a tener más de 2 exacerbaciones al año o una grave, ¿listo? Entonces acá podemos empezar con LAMA o LAMA más LAVA o corticosteroides inhalados con LAVA, perdón. Y aquí debemos considerar si el paciente está altamente sintomático o no, pues si tiene un CAD mayor a 20. Y si el paciente tiene más de 300 eosinófilos en la biometría hemática, pues nos recomienda que lo ideal es que este paciente utilice LAVA más corticosteroides. Bueno, entonces el seguimiento al tratamiento hay que evaluar si el tratamiento inicial, pues, que estamos implementando con el paciente, pues es el adecuado, ¿no? Entonces, y evaluando si el paciente presenta disnea o exacerbación. Entonces, si el paciente está muy disneico, en pacientes con un broncodilatador de larga duración en monoterapia, se aconseja el uso de 2 broncodilatadores, LAVA más LAMA. Entonces, si la adición de ese segundo broncodilatador no mejora los síntomas, se sugiere volver otra vez a la monoterapia. También se puede considerar pues cambios en el dispositivo o en el inhalador. En pacientes con LAVA más un glucocorticoide inhalado, puede añadirse un LAMA para escalar así pues a la triple terapia. Y como alternativa también debe considerarse cambiar de LAVA más glucocorticoide inhalado a LAVA más LAMA, si ha habido pues de pronto alguna falta de respuesta en el tratamiento o si se ven muchos efectos adversos. En lo que tiene que ver con las exacerbaciones, en pacientes tratados con un broncodilatador de larga duración en monoterapia se recomienda la escalada, que es LAVA más LAMA o LAVA más glucocorticoide inhalado. Entonces, en LAVA
más glucocorticoide inhalado puede ser de selección, digamos, para pacientes con asma o en pacientes que tengan una exacerbación por año o que tengan un recuento mayor a 300 eosinófilos sanguíneos. Y pues añadir roflumilaz o acitromicina si el recuento de eosinófilos es mayor a 100. En pacientes tratados con LABA, más LAMA, más glucocorticoide inhalado, en los que persiste pues las exacerbaciones, debe considerarse añadirse las siguientes opciones. Entonces, o un inhibidor de difosfodiesterasa, que pues es el de, que sería el roflumilaz, en pacientes que tengan un FEV1 menor al 50% y bronquitis crónica, especialmente pues si ha tenido una hospitalización para una exacerbación en el año anterior, y acitromicina en antiguos fumadores. Bueno, dentro de otras opciones terapéuticas, tenemos la deshabituación tabáquica, la rehabilitación pulmonar y la oxigenoterapia continua respiratoria. De la deshabituación tabáquica, pues esta es la medida que más me puede, pues como tal, influir en lo que tiene que ver con la evolución natural de la POC. Y para ello, pues la GOL me recomienda y me muestra un programa de intervención que se hace a través de 5 pasos y que pues le sirve de guía como tal al profesional para ayudar al paciente a que deje de fumar, ¿sí? Entonces, el primero pues es preguntar, entonces identificar a todos los consumidores de tabaco en cada visita, entonces preguntarle a todas las personas que atendemos si consumen o no tabaco y tenerlo en cuenta. Como segundo, aconsejar, entonces pues se recomienda que a los consumidores de tabaco se les recomienda pues que dejen de fumar. En el tercer paso, evaluar, entonces se debe preguntar pues a cada consumidor de tabaco pues si desea de pronto hacer un intento para dejar de fumar. Entonces, por ejemplo, se le ponen, digamos, en los próximos 30 días. Entonces, así, de esta manera pues determinamos qué tanto el paciente quiere o desea dejar de fumar. Como cuarto paso tenemos ayudar, entonces pues es, digamos, dándole al paciente algunos consejos prácticos, ya recomendándole como tal el uso de la farmacoterapia con varicicline, bupropión o con una terapia sustitutiva con nicotina. Y en el quinto paso pues tenemos organizar, entonces esto se refiere pues a programar como tal un seguimiento con la persona, ya sea telefónicamente o citar a la persona para preguntarle cómo ha seguido en la deshabituación tabáquica. En lo que tiene que ver con la rehabilitación, pues en general esta rehabilitación lo que va a hacer pues es reducir la disnea y pues me mejora en cuanto a la fatiga, en cuanto a la ansiedad, en cuanto a la depresión y pues mejora la calidad de vida, ¿no? Se debe ofrecerse a todos los pacientes que tengan una disnea mayor a 2 en la escala MMRC. Esta rehabilitación incluye entrenamiento muscular, educación sanitaria, fisioterapia respiratoria e intervención nutricional. Lo ideal es que la duración mínima sea de 6 semanas y que tenga una frecuencia de 2 a 5 sesiones semanales. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con la oxigenoterapia continua domiciliaria, entonces en pacientes, la hipoxemia arterial se define de la siguiente forma, entonces, con una PA de oxígeno menor a 55 milímetros de mercurio, o una saturación de oxígeno menor a 88%, o una presión arterial de oxígeno mayor al 55, pero menor a 60 milímetros de mercurio, con insuficiencia cardíaca derecha o eritrocitos. Entonces, prescribir oxigenoterapia y ajustar la dosis para mantener una saturación de oxígeno mayor al 90%. Se debe entonces repetir la evaluación en 60 a 90 días para evaluar lo siguiente.
si continúa estando indicada la oxigenoterapia o si la oxigenoterapia prescrita resultó efectiva. Esta oxigenoterapia vamos a administrarla a través de con cánula nasal, que puede ir de 1 a 5 litros, y pues la meta de esto es que se espera pues es alcanzar una saturación de oxígeno igual o mayor al 90%. Bueno, en cuanto a las exacerbaciones de POC, pues esto es un evento, se considera como ya un evento agudo en la evaluación de la enfermedad, y se caracteriza pues por un empeoramiento de la disnea, un aumento de la tos y expectoraciones, ¿sí? Entonces acá la clasificamos en leve, moderada o grave. ¿Listo? Entonces en la leve tenemos que va a haber un empeoramiento de los síntomas que requiere pues un aumento del uso ya de broncodilatadores de acción corta. En la exacerbación moderada tenemos que se requiere ya de un antibiótico o un glucocorticoide oral. Y en la exacerbación grave vamos a ver ya un empeoramiento de los síntomas que ya requiere el uso pues de glucocorticoides y antibióticos ya de manera endovenosa, entonces hospitalización o una visita a una unidad de atención a demanda. Bueno, en cuanto a la presentación clínica ya de las exacerbaciones de la EPOC, entonces tenemos que en la ausencia de la insuficiencia respiratoria tendremos una frecuencia respiratoria entre 20 y 30 minutos, respiraciones por minuto, que no va a haber uso de los músculos respiratorios accesorios, no hay cambios en el estado mental, no hay aumento de la presión arterial de dióxido de carbono, y que la hipoxemia mejora con la oxigenoterapia administrada mediante una máscara Venturi con un 28 a un 35% de oxígeno inspirado. ¿Listo? En lo que tiene que ver con la insuficiencia respiratoria sin riesgo vital, tenemos una frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto. Va a haber uso de los músculos respiratorios accesorios, no van a haber alteraciones del estado mental, o sea, no hay cambios. La hipoxemia va a mejorar con la administración de oxígeno en un 25 o un 30% con máscara Venturi, y la presión arterial de dióxido de carbono va aumentando en relación con el valor inicial de 0 de mayor a 50 o 60 milímetros de mercurio. Y tenemos con insuficiencia respiratoria de riesgo vital, entonces tenemos una frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, uso de músculos respiratorios accesorios, alteraciones del estado mental, una hipoxemia que no va a mejorar con la administración de oxígeno, con máscara de Venturi, o que requiere una FiO2 mayor a 40%. Una presión arterial de dióxido de carbono aumentado en relación con el valor inicial, mayor a 60 milímetros de mercurio, y una acidosis con un pH menor a 7.25. Bueno, aquí me decía que los antibióticos pues van a ser los criterios de Antonisen, ¿sí? Para saber si se le aplica o no los antibióticos, ¿sí? Entonces hablamos de un Antonisen en 2 cuando solo hay cuando hay presencia de uno de los 3 síntomas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, a ver, tenemos que los 3 síntomas cardinales son disnea, volumen del esputo y la purulencia del esputo, ¿no? Entonces, hablamos de Antonisen en 2 cuando solamente hay uno de los 3 síntomas. Perdón, tipo 3, presencia de uno de los 3 síntomas. En 2, presencia de 2 de los 3 síntomas. Y en 1, presencia de los 3 síntomas. Aquí se le va a poner antibiótico a todo Antonisen en 1 y a todo Antonisen en 2, en el cual alguno de estos 2 síntomas
sea aumento en la purulencia, pues como tal del esputo. A eso se le va a iniciar como tal el antibiótico. ¿Qué antibiótico? Pues betalactámico más macrolide. Entonces, bueno, acá vemos ya como tal lo de la elección del antibiótico, de acuerdo pues a la exacerbación, o bueno, agudeza acá. Su elección pues ya se basará pues como tal en lo que tiene que ver con la gravedad del EPOC, la duración como tal y la dosis del tratamiento antibiótico ya va a depender como tal del antibiótico elegido, ya va a ser de 5 a 10 días, entonces para la EPOC leve vamos a tener una afección de gérmenes como lo es la Haemophilus influenzae, la Streptococcus pneumoniae y Moxarella catarrhalis, cuyo antibiótico pues, de elección será amoxicilina y ácido clavulánico. Para la EPOC moderada, en los gérmenes tendremos los mismos del grupo A más Streptococcus pneumoniae, resistente a penicilina y enterobacterias. Y el tratamiento de elección va a ser moxifloxacino y levofloxacino. En la EPOC grave, muy grave o sin riesgo de infección por Pseudomonas aeruginosa, tenemos los gérmenes, serán los mismos del grupo B. Y los antibióticos los mismos, moxifloxacino y levofloxacino. Y para la EPOC grave o muy grave con riesgo de infección por Pseudomonas aeruginosa, los gérmenes que lo afectan serán igual al grupo B más Pseudomonas aeruginosa. Y tenemos como antibiótico de elección la ciprofloxacino, levofloxacino a dosis altas. Bueno, en cuanto al tratamiento extrahospitalario de la EPOC, de leve a moderada, tenemos que debemos optimizar los broncodilatadores de acción corta. Como vemos en la tabla, los beta-2 adrenérgicos que pueden ser, los beta-2 adrenérgicos pueden ser inhalados o nebulizados. Entonces, inhalados tenemos el salbutamol, 400 a 600 microgramos por 4 a 6 horas. La terbutalina de 500 a 1000 microgramos, tenemos como nebulizados el salbutamol 2.5 a 10 miligramos de 4 a 6 horas, cada 4 a 6 horas, y los anticolinérgicos inhalados el ipatropio 80 a 100 microgramos cada 4 a 6 horas, y nebulizados ipratropio 0.5 a 1 miligramo de 4 a 6 horas. Entonces, pues se debe administrar oxigenoterapia en pacientes que ya tengan una saturación de oxígeno menor a 92%. Perdón. Se debe iniciar tratamiento con antibiótico si el paciente cumple con 2 síntomas cardinales, que pues serían el aumento de la disnea y el volumen del esputo, más fiebre o esputo purulento. Y tenemos esteroides sistémicos y administrar pues esteroides sistémicos si hay una hiperreactividad bronquial importante, disnea importante que limita actividades, evolución inicial no favorable. Entonces, en la evolución vamos a tener una buena evolución. Si hay una buena evolución, pues continuar con su tratamiento habitual, valorar pues los broncodilatadores de acción larga, más corticoides inhalados si no los tenía, y antibióticos o esteroides sistémicos si está indicado, broncodilatadores de acción corta demanda y reevaluación en 48 a 72 horas. Por el contrario, si se presenta una mala evolución, debe hacerse derivación hospitalaria. María Camila, por favor te agradezco, salgas de ahora que apenas cierres la presentación. Sí, esa es la bibliografía. Es importante para los alumnos que todos pongan la bibliografía. ¿Por qué? Porque yo les contaba a ustedes que ya salte para que yo pueda mostrar unas cosas. Que es muy importante la bibliografía por varias razones. Primero, es de respeto con la gente. Uno cuando está en estas presentaciones, y ustedes, porque aquí lo que estamos es, no solo, aquí ustedes no están supliendo al profesor, ustedes están haciendo una labor de formación desde el punto de ingresar conocimientos nuevos, ¿sí? Hacer una capacidad de síntesis,
porque como ustedes vieron, este semestre les tocó a cada uno temas largos como es este, temas tan extensos como va Diego mañana, que esperaré a ver Diego, que va a salir aplaudido mañana en hombros, o como los de la tauromaquia, puede ser corneado por el animalito. Es uno de mis temas favoritos, Diego, le cuento, a mí me encanta ese tema, pero son temas demasiado largos, pero es porque no podemos ponerlos en grupos de a dos, ¿sí me explico? Para que más o menos la repartición, cosas aquí, gajes del oficio. Entonces, voy a hacer unos comentarios pertinentes acerca, porque pues solo con un tema de cada uno, tratamiento de EPOC, daría para una charla de 20 minutos, ¿no? Nuevos avances en el diagnóstico, otro tema, bueno, y así exacerbaciones, otro tema, o sea que casi iríamos para eso. Bueno, ya un momentico, vamos a sintonizarnos con ustedes de la siguiente manera. Estamos aquí. Listo. Versiones. Tengo problemas, no entiendo por qué no me la deja ver con ustedes. Debería estar aquí, no sé. Ahora sí, ya. Bueno, doctores, ¿están viendo todos? ¿Están viendo, doctores? Sí, doctor. Sí, señor. Sí, señor. Saben que yo tengo una colección de atardeceres, esto parece un cuadro, pero no es un cuadro, es un atardecer en un río, es muy bonito. Bueno, aquí no vamos a repetir charlas, sino hablar lo importante. ¿Qué ha pasado con el POC sobre el tiempo? Esta es una fábula hindú oriental donde dicen que uno las cosas las ve de acuerdo a cómo lo enfoque o de acuerdo a donde tenga oportunidad de observar o de acuerdo a lo que toque. Eso es lo que ha pasado con el enfoque del EPOC durante mucho tiempo. Por ejemplo, está el que le tocó la cola, entonces puede decir esto es una serpiente, está otro que toca aquí los pies, y entonces dice esto parece como una columna, ¿sí? A otro le toca acá el estómago, al elefante, esa es la fábula del elefante que es muy interesante en pedagogía, y entonces dice no, yo estoy aquí como con un tonel, como con un barril, ¿sí? Otro le toca aquí la oreja y entonces va a decir esto es una raya, a otro le toca un colmillo y puede decir que es como tener otra opinión, y finalmente alguien le topa la trompa y tiene otra opinión. Y eso ha sido lo que ha pasado a través del tiempo con el EPOC. Se ha enfocado a bases en la función, otro en los síntomas, otro en los signos, otro la clasificación por imagen, la bioquímica, y entonces eso da una cantidad de conceptos que han venido cambiando sobre el tiempo. En un tiempo, en este cuadro, en esta gráfica que muestra una intersección de conjuntos donde en amarillo estaba la bronquitis, en azul la enfisema y el asma, así nos lo hacían enfocar antes de lo que vamos a mostrar. Entonces uno tenía que clasificarlos, ahora vamos a ver lo de los fenotipos más adelante, en cualquiera de estas cosas está el problema del asma. Y había estas áreas donde se intersectaban acá, entonces son áreas que aún es muy difícil, aún para un neumólogo avanzado con imágenes, poder discernir bien, o con los avances que tenemos hasta ahora moleculares y genéticos, saber exactamente este grupo diferencial que es en los fenotipos de la GCPOC, es el ACO. Esto de la EPOC, el doctor Dornholz y Burroughs hace mucho tiempo, y Netan los pintó, están tanto el soplador rosado como el abotargado azul para clasificarlos, y este es el trabajo original de Dornholz y Burroughs y de otros articulistas. En mi tiempo, cuando yo era del nivel de ustedes, del nivel de séptimo, nos obligaban a clasificar, y después pasaron 10, tal vez 15 años y se olvidaron a volver a salir, y aunque hoy en día alguno diga que no tiene importancia, parecerá que sí tiene importancia. Esta es la foto original, mire, ahí están dos de los pacientes, y aquí tenemos un ejemplo donde ustedes van, todos estos 3 pacientes tienen EPOC. Fíjese el volumen expirado forzado en el primer segundo, cómo está caído, los diferentes tipos de INEA, la masa corporal es diferente, la conformación corporal, y mire, se le hizo prueba la caminata de 6 minutos y cómo se comportaban diferente. Eso para decirle que el enfoque por fenotipo no es
una locura, tiene razón, lo que pasa es que todo hay que integrarlo. Entonces venimos a una de las cosas que creo que es me gusta esta gráfica y otra que les voy a mostrar, porque el EPOC hay que enfocarlo como una enfermedad sistémica, una enfermedad que tiene unas manifestaciones clínicas, unas repercusiones en la funcionalidad de los pulmones y de otros órganos y unas imágenes, aquí podría ser radiología e imagenología. Y aparte de eso, este es un enfoque moderno que esta gráfica la pinté yo, la diseñé yo, no la copié de ningún lado, donde están los fenotipos, donde hay que dar un enfoque sistémico de la enfermedad y está la parte biomolecular. Y tal vez aquí alguno y hoy me dirá el doctor Cacua, faltó lo genético. Entonces volvimos a retomar los fenotipos hace tal vez otra vez, podemos decir que desde el 2010, del 2010-2012, y entonces hablamos de los fenotipos y los genotipos. ¿Y qué caracterizan eso? Una heterogeneidad, ¿sí me explico? Entonces la idea era tratar de mirar el fenotipo clínico específico que tiene cada paciente y integrarlo a esto. Esta gráfica es la famosa gráfica que yo les hablaba a algunos a veces en las charlas diarias, bueno, que tenemos entre mediodía y tarde, del gráfico de Fletcher y Petro. Era para algunos de que me vieron que no me acordaba bien si era Fletcher y Petro, es Fletcher y Petro. Esta gráfica es clásica, la vi yo por primera vez cuando me hablaron de POC, y hoy en día, después de ser un neumólogo de varias lunas, lo veo. Entonces, esa gráfica es muy interesante. En verde es los que no fumaron, que no son sensibles al tabaco, pues murieron a la edad que mi Dios los dio para morir, como dijo el tiempo es de Dios, esa frase que está en una canción muy linda, los tiempos son de Dios, eso es cierto, y ahora con el COVID sí que más. Sí, bueno, aquí tenemos entonces en rosado uno que fumó y de esos que mueren en su ley. Yo me muero en la ley, entonces es un fumador habitual y a los efectos de humo, entonces mire a la edad que murió, pues más temprano. Y aquí está lo normal, el rango de la normalidad, el grado de la incapacidad y la muerte. Y aquí tenemos el paciente en estas líneas entrecortadas, el que lo abandonó a los 45, mire que la diferencia de expectativa de vida de curva actuarial. Y aquí está el que lo abandonó a los 65, por eso es que tenemos que decir, y sigue siendo, este gráfico es más viejo que la panela, ¿no? Y en la época que se inventaron las veladoras en el mundo. Entonces, el hecho de abandonar nunca es tarde para dejar de fumar, es el mensaje. Y aquí está otro que es del 2002 del profesor Petty, que me presenta clásicamente. Aquí empezamos, que es lo que estamos hasta ahora sumergiéndonos desde hace tiempo, de un tiempo para acá, y no hemos podido, que son los cambios bioquímicos. Aquí están los cambios bioquímicos y celulares. Discúlpenme porque yo no había activado el cursor. Y entonces ni nadie me dijo, ni Diego ni Rosana. Entonces, Iván, después esto es lo que hoy en día, para ser precoz el diagnóstico, porque en este eje está el inicio de la enfermedad, aquí la muerte, y aquí en este eje el tiempo NA. Y entonces después vienen los cambios estructurales, las manifestaciones clínicas tempranas, las alteraciones funcionales, ya las manifestaciones clínicas muy notorias que hasta el portero del edificio le hace a uno el diagnóstico y doctor, hágale el diagnóstico de ese paciente que tiene una hipoxia severa, pero finalmente el ocaso, el terminar en una falla respiratoria y en falla cardíaca porque hacen como hipertensión pulmonar. Este gráfico también es muy bonito, mostrando en rápidas palabras la historia natural de un paciente con EPOC. Primero empiezan los síntomas, empiezan las exacerbaciones, más exacerbaciones, y cada vez que se exacerba el paciente, por eso es tan importante, y la acción de los últimos medicamentos han impactado sobre esto. Quiere decir que esto produce más deterioro y muerte. Eso ya se sabe que el paciente que se deteriore más. Entonces, hoy en día también hay que tener una valoración global, al igual que esta que es tan interesante que yo le di a ustedes, que me parece que aquí falta la genética. La voy a poner la parte genética hablando de eso. Y esto que es en un cuadro, en un marco tenemos que ver, aparte del grado de dignidad que la percibe el paciente y la parte funcional y los efectos sistémicos, hay otros factores que los dijo la doctora, el estado nutricional, la tolerancia al ejercicio, la calidad de vida, cuánto se impacte, y eso hace que el paciente cambie. No vamos a hablar de la prevalencia. Aquí en el mundo pues está el platino que se hizo en Sudamérica, y en Colombia tenemos el Prepocol, que ella no habló. Este es el platino, que tiene ejemplo, y hay otros después. Mire la situación aquí rápidamente en nuestro país. Donde más fuman es en Antioquia.
En Bogotá fue 8.5, en Bucaramanga 7.9. Esto no se hizo sino en 4 ciudades. Cúcuta específicamente no fue tomada. La global de Colombia fue 8.9, pero nosotros no éramos hasta hace poco un país de fumadores. Los que más fumaban son los uruguayos, sí, seguido de los chilenos, los brasileños y por último los venezolanos que fumaban. Aquí llegaba mucho Elmon, que era un tabaco que se conseguía muy barato y eso facilitó. Esto es lo vamos a hablar. Siempre resaltar la importancia del infradiagnóstico. Es un estudio español que mostró que hasta el 78% en España, los españoles son famosos porque son fanáticos del fútbol, les gusta tomar cerveza y vino y su pasión es el fútbol. Y tienen otra característica no muy fea, perdónenme los que tengan ancestro español, porque todos los colombianos tenemos ancestro español, pero eso del maltrato ahora que se aceleró con el COVID, es que los españoles tienen fama de que son maltratadores a las esposas. Entonces, ojo con eso, parece que eso. Entonces, yo digo, eso es genético, eso no está bien, pero es genético. De los factores de riesgo, aquí están, pero hay que hablar varias cosas, porque la 2020 cambió unas cosas. El humo es el más estudiado y parece ser el responsable. Muchos de estos factores de riesgo están en este momento en revisión otra vez a ver cuáles son, pero acuérdense que otros gases nocivos, y acuérdense para esos que dicen que el cilantro es natural y no hace daño. ¿Están viendo el cursor, doctores? ¿Sí lo están viendo o no? Doctores. ¿Aló? Doctores. Sí, doctor, sí lo vemos. Mentiras. Y ahora están prohibidos en Estados los cigarrillos electrónicos porque están produciendo una patología muy especial. Esto también, el bajo nivel socioeconómico y todos estos estudios también han sido involucrados. Bueno, eso no nos vamos a demorar. Acordarse de que en nuestro país y en otros mundos, estos viejos han hecho muchos estudios en Nepal, en el Tíbet, porque ya también hay pobreza como esto. Y esta es la estufa que más se vende en Colombia, conocida como la estufa de 3 piedras. Estas son más o menos elaboradas, pero aquí se la voy a presentar. Se llama estufa de 3 piedras porque son 3 piedras y es la que usamos ustedes cuando se van aquí al Zulia. Claro que ahora están confinados y no puede usar. Aquí hay 4, pero es la famosa estufa de 3 piedras. Y estas son una colección que tengo yo de algunas estufas para que vean cómo es nuestra situación. La mayoría de aquí para acá son en Colombia. Esta es en la costa. Las de la costa tienen una ventaja que son más ventiladas. Y esta es en Perú o en Bolivia. Me parece que es Perú, sí, que también cocinan con eso. Esto ya se habló, no vamos a hablar de esto. La contaminación como un factor de riesgo importante. Bueno, esto es muy importante. Esta es una revisión que salió hace poco de Yuan y colaboradores en esta revista. Ahora los chinos son los que publican. Usted coge PubMed, pero no es por el COVID, quítele el COVID, ahora salen ellos. Eso quiere decir que ya hubo el cambio de la hegemonía mundial. Hoy en día tenemos que aprender mandarín porque más adelante, si no sabemos mandarín, todos los artículos van a ser en chino. Y uno ve, de verdad, en PubMed cómo los chinos sacan cosas y son muy buenas y muy interesantes. La hegemonía, ya, ese es el problema que quiere Trump, negar un cambio que siempre ha habido. No es bueno que hayan imperios, pero ya tenemos el imperio chino. Entonces, la EPOC, este es el polimorfismo genético de la EPOC. Ustedes están viendo aquí la asociación genómica, mire, todo esto son genes asociados, ¿sí me explico? Y los sistemas en los cuales están el polimorfismo del gen único, ligado a los sistemas de oxidasa, antioxidasa y al sistema hidrolítico, antihidrolítico y a mediadores inflamatorios, donde pueden estar la vitamina D, la unión a la vitamina D, el factor de crecimiento tumoral beta 1, otro el factor de necrosis tumoral, otros a ver del papel que tiene todo esto en la regulación del receptor beta 2 enérgico y otros más. Entonces, esto no nos vamos a demorar por el tiempo, pero hay una cosa interesante porque, y tal vez no lo presentó María Camila en su presentación sin crítica, y en esta revista vuelvo a lo mismo en los chinos, en esta revista china, aparecida en el 2017, y es muy interesante el papel del microbioma en la patogénesis, tan interesante. Entonces, ¿qué papel tiene? Es un artículo de revisión de Wang, Hao y Yan y colaboradores, donde dicen que esa flora que tenemos allá y que es el microbioma y que tanto papel hacen, si quieren tomen nota de las palabras microbioma, patogénesis
y acuérdense que es el Chinese Medical Journal para que lo busquen. Y entonces, por eso es que siempre uno debe poner la bibliografía, porque yo puedo quitarnos la bibliografía, bueno, ¿y eso dónde lo sacó el doctor? No, ¿será que lo sacó en BEA? ¿En dónde? Bueno, entonces esto ya todos lo pasamos, de los cambios del índice de RAID, que no lo hablaron, pero no importa. Esto también, seguimos avanzando ya al fondo, vamos a ir a lo importante. Es aquí, desde hace mucho rato, en un tiempo, bueno, de los signos radiológicos en EPOC había que hablar varias cosas. Primero, que son varios, hay unos hallazgos sugerentes de efisema y hay otros de bronquitis, pero por ejemplo en efisema se ve mucha hiperlucencia o hiperclaridad, hiperinsuflación, aumento de la altura y signos indirectos de atrapamiento aéreo. Y en la parte de bronquitis, sin volver a repasar, pues lo que conocemos con aumento de la trama broncovascular, que es lo que se llama un tórax sucio, o aumento del patrón bronquítico, o como dice aquí, mira, situación de las marcas broncovasculares, que ya lo hemos hablado. Y lo demás, las bulas, cuando el efisema, que es más descriptivo, pues se puede producir bulas, pero también hay que diferenciarlo de una enfermedad que está dentro de este gran grupo, pero podría ser diferente porque no sabemos, y es el enfisema buloso. Bueno, y también uno se le olvidó poner acá, o no sé si lo mencionó, yo no lo tengo, que uno puede ver hipertensión pulmonar en esta enfermedad. En cuanto a la espirometría, rápidamente hablar dos cosas. Lo primero, decirle aquí a María Camila, y aunque lo sacó y está en ese artículo, hoy en día esa eponimia de tifenol, el índice de tifenol ya no se usa. Hablen de la relación, ¿no? Usted sabe qué está en el denominador y qué está en el numerador y qué está en el denominador. No usen tifenol porque es una eponimia que ya no se usa. Con respecto a la espirometría, eso sí lo dijo Camila, que si había reversibilidad, ¿era asma? No. La reversibilidad hoy en día no necesariamente indica asma, y desde hace unos 3 o más años, ahora en la prueba de reversibilidad se usa el salbutamol, no como dijo Camila, que era la terbutalina. Ya la terbutalina está recogida porque produce muchos efectos colaterales. Yo los invito a que no la usen ni para micronebulizar, y yo creo que ya no se consigue ni porque habían jarabes de terbutalina, creo que eso ya lo dejaron de producir. Entonces, la prueba por broncolatador, como se les enseña a ustedes, cuando los que roten conmigo, se usa el salbutamol estándarmente. Inclusive, hacerlo con Verudan no es tan conveniente. Eso lo está acá. Y si vuelvo y repito, si en el broncolatador está mayor del 10%, usted no, ese cambio, como dice, que ese cambio significativo no indica que el paciente tenga asma. Eso fue un concepto que antes se usó. ¿Por qué? Porque hoy en día se sabe que hay pacientes de POC, claramente de POC por todos los lados que ustedes la vean, haciéndole volúmenes pulmonares, que vamos a hablar ahorita, haciéndole LSO y todas las cosas, y esos pacientes revierten es porque hoy en día las nuevas medicaciones tienen la potencialidad de revertir. Ha sido una maravilla. Esto que estamos hablando fueron criterios de gravedad de POC. Permítame un momentico, doctores, un momentico. Cuénteme, Mayra. Buenos días. Bueno, ya no más, ya todo el mundo demás pásenlo para mañana porque no hay campo ni tiempo por lo del toque de queda. Bueno, ok, bueno, chao. Bueno, qué pena, doctores. Entonces, como están viendo, la SEPAR es la Sociedad Española de Enfermedades Respiratorias, es la Sociedad Respiratoria, GOL fue el principio de GOL, BTS es la Sociedad Británica, IIT es la Americana, y tenían criterios diferentes para la clasificación del EPOC. Esto ha sido lo histórico, para que vean cada uno. Entonces, históricamente se ha variado. Ahora vino el GOL, que vamos a hablar de los criterios de gravedad. Bueno, hablando de esta parte, ya que estamos aquí hablando de matando, como digo yo, tigres, hay una cosa importante. La pregunta que sí, esta es una cosa, un comentario de cajón que siempre le hago a los diferentes rotantes durante todo este tiempo que he sido profesor de ustedes o de la universidad, y es que me preguntan, es pregunta de cajón, doctor, en su opinión, con el grado de tiempo que he estado, ¿cuál es mejor? ¿Cuál debemos seguir? Si seguimos GOL, si seguimos GCPO. La respuesta es muy sencilla. Son ambas diferentes, tienen limitaciones. No hay arranquemos de que, primero, no hay ninguna perfecta, como los seres humanos, ¿sí? Yo creo que ambas debemos sabérnosla porque usted no sabe con cuál, en qué sitio de pronto estén más afincados. Los americanos son muy GOL, y aquí hay neumólogos que son furibundos partidarios de GOL, y hay otros que usamos GCPO.
Ahora, GCPO en Europa es muy usado. GCPO para mí, yo lo veo, yo la uso mucho por dos razones y le voy a explicar. Es sencilla y ustedes cuando van a trabajar de pronto en el nivel 1 no van a tener todo lo que necesitan para Gol, porque no van a poder, ustedes no van a poder hacer la orden de una caminata para calcular el índice BODE y esas cosas. En cambio, Gol con los fenotipos permite un manejo que vamos a hablar ahorita más adelante. Pero de todas maneras, la clasificación de Gol en la relación, que es lo que yo digo que no deben usar el índice Tifano, pues es anormal cuando es menos de 0.70. Y aquí Gol la clasifica de acuerdo, ahí está el rango que sí lo mostró María Camila, en leve, moderada, severa y muy severa. Y acuérdense que la iniciativa Gol había redefinido, porque eso lo redefinió, los parámetros donde antes solo eran los parámetros experimentarios, hasta hace un poco de tiempo eran solo los parámetros experimentarios, y se incorporó el cuadro de la clasificación de A, B, C, D, de acuerdo también a las consultas hospitalarias y observaciones, e incluyó la que habló ella de la clasificación de dignidad británica, de la MRC y el CAT. No vamos a hablar de eso. En resumen, pues una evaluación funcional de un paciente debe contar con una espirometría bien hecha y en un buen sitio una gasometría, y debemos hacerle la caminata de 6 minutos, y en algunos casos ya son opcionales el eco, los volúmenes pulmonares estáticos que tienen valor pronóstico y permiten valorar la respuesta al tratamiento, igual que la caminata, la polisonografía y algunas pruebas de función respiratoria en el diagnóstico. Esto es mostrarle las espirometrías como son, que la mostró ella en dibujo. Es muy importante ver en el por la curva flujo-volumen. Aquí tienen una normal para que ustedes se familiaricen y aquí tienen una curva flujo-volumen donde son totalmente diferentes. Del diagnóstico diferencial ella lo enfocó muy bien, hablar solamente de la bronquiolitis y decir con respecto, porque uno puede creer que la bronquiolitis, como ustedes están entrando en el extraño mundo de la neumología, decir que la bronquiolitis está dentro de la EPOC, y resulta que no, la bronquiolitis, tanto el enfisema como la bronquitis se han considerado de las vías aéreas mayores, y la bronquiolitis es del adulto, porque la del adulto es diferente a la del niño, que es más viral, es un mundo diferente en niño. En el adulto es una enfermedad de las vías aéreas pequeñas, de las vías aéreas muy distales. Entonces, no cometer el error de decir que las bronquiolitis están dentro del capítulo de EPOC. Las bronquiolitis, curiosamente, han sido asignadas, y sobre todo una que es la bronquiolitis en organización, a lo que vamos a ver mañana, lo que nos va a hablar y se va a lucir Diego. Entonces, eso. Acordarse también que la fibrosis quística, que no está dentro de la EPOC, puede ser confundida, y entonces hay que hacer el testaje, y aquí en Colombia tenemos eso. Acordarse que la evaluación multidimensional de la EPOC incluye el índice BODE, que inicialmente fue como un modelo productor de mortalidad, donde está la espirometría, la clasificación de la INEA, el índice de masa corporal, nutrición y la capacidad de ejercicio por la caminata en 6 minutos, estos viejos del 2004. Y aquí tenemos los grados y su correlación con muerte. Entonces, a mayor puntaje, pues el paciente se va a morir de eso. Y acordarse por qué es importante el BODEX, porque el BODEX es el que no necesita tantas cosas y lo podemos hacer. Estas son radiografías muy bonitas que tengo yo en mi colección de, mire, estas áreas hiperlucentes, ¿sí? De un paciente con enfisema, mira acá. Entonces, el enfisema, aparte de eso, ya habíamos hablado de los signos de atrapamiento aéreo indirecto, mire, otra radiografía de toras del paciente con EPOC, y aquí una más con hiperlucencia, aplanamiento de los diafragmas y el famoso corazón en gota. Ahí lo están viendo, esta ya la habíamos visto. Aquí más, mire, están viendo otras radiografías con atrapamiento aéreo, horizontalización de las costillas. Y una cosa importante, aumento de la altura pulmonar. La altura pulmonar es una medida que toma aquí, de acá hasta el ápice, y se aumenta muchísimo, y hay atrapamiento aéreo y aumento del espacio retroesternal. Entonces, estas radiografías son con aumento de la altura, entonces uno apenas las ve, dice eso. Y aquí una radiografía con signos indirectos, hiperlucidez de las bases, y un aumento acá de la distancia que les enseña a usted entre el esternón y acá, y los diafragmas casi planos o evertidos. Acá también, mire, son radiografías de EPOC que cuando uno las mira, dice, esto es un EPOC. Y mire esta linda placa que tengo en la lateral, cómo se ve el índice, aquí la distancia, el espacio retroesternal acá está muy aumentado. Mire la hiperlucencia sobre las bases. Esta es una radiografía ya
como de bronquitis crónica, sobre todo esta, donde hay un aumento de las marcas vasculares. Si usted está viendo aquí, aumentamos esto, mire este aumento, cómo se ve, ese es el tórax sucio. Estos son los pulmones de un fumador, para que vean cómo son, cuando los de normalmente son rosaditos, el alquitrán, allá todo, es una adicción, ¿no? Entonces, este es el enfoque en fase estable, que ya lo miramos. Yo voy a hacer énfasis en unas cosas. Lo de los fenotipos, históricamente ya había, esto es de una revista donde aparecía ya que era importante la retoma de los fenotipos. Mira, aquí está. Pero vino ya desde más o menos el año 2010, 2012, y los españoles lo volvieron a sacar, y esto lo mostró usted, el enfoque según fenotipos. Aquí está los episodios de agudizaciones, si es muy agudizador, si es poco agudizador, y el que predomina el enfisema, el que predomina la bronquitis y el mixto. ¿Qué es lo que pasa? Que, como dijo, lo que se ha estudiado es que no hay puros, exceptuando los que tienen alfa-1 antitricina y son puros por alfa-1 antitricina, esos sí son. Entonces, no hay puros, pero hay uno que predomina esto y hay unos que no se pueden clasificar, como es el fenotipo mixto. ¿Qué pasó? Esta es la identificación que ya hablamos de Gol, donde para la parte de exacerbación moderada o severa usamos esta clasificación. Esto es todo lo que estamos viendo antes. Pero hay que hacer énfasis en lo que dijo. Entonces, cuando tenemos un paciente de primera vez que no está tratado, ahí sí lo enfocamos por este esquema de los 4 cuadrantes en Gol, A, B, C y D. Ya el otro paciente, hay que es muy importante, ya el paciente que no es de primera vez que lo estamos tratando, donde tenemos que tener estrategias de escalado y desescalada para mirar si hay beneficio clínico y reacciones adversas para quitarle o ponerle, que es el comentario en la fase estable. Y en la fase aguda, pues hay que mirar el tipo de respuesta, y de acuerdo con eso, pues hay que mirar esto que vamos a hablar ahora más adelante. Aquí está el enfoque más grande para que ustedes lo vean ahí rápidamente, y perdonen el inglés. Este es el esquema de tratamiento de la fase estable, como lo habló Camila de GCPOC. Se categoriza, es muy importante la estratificación de riesgo tanto en GOL como en GCPOC, de riesgo bajo, de riesgo alto. Ya dijimos que ambas no son iguales, no son perfectas, son diferentes. A algunos les seduce más la otra, pero de todas maneras, aquí en tratamiento, como están viendo en la parte de abajo, casi terminan todas con los mismos medicamentos. Este es un artículo donde se trató eso precisamente. Entonces hay que categorizar. En este lado está GCPOC, ¿sí? Del 2017, es la última, con los fenotipos no agudizador con enfisema y agudizador con predominio de bronquitis y el acro. Y por este lado está la GOL del 2019, este bonito cuadro donde tiene lo anterior que vimos ahí. Entonces están las dos. Este parangón es muy bueno porque ustedes, como siempre digo en la charla, hay que hacer el parangón para que vean. Esto ya ambos, desde el 2017, ambos, tanto GCPOC como GOL, estaban, esta es la del 2019, hablan de escalación y desescalación. ¿Sí me explico? Entonces, de acuerdo, hay un comentario en los tratamientos, entonces, para que vean esto. Esta es una nueva, esta es una venezolana, Montes de Oca, trabajaba en Caracas y ya está en el exterior por todos los fenómenos que han pasado. Ya salió en el archive de bronconeumología del 2020 ahorita, donde ella simplifica en este cuadro el esquema de tratamiento de la EPOC según la LAT del 2019. Entonces, en leve, este es el enfoque de la LAT, leve, moderada y grave, y le ponen los medicamentos donde ustedes ven que están los medicamentos de larga acción, mounting action, entonces están en esos. Esto es muy importante, acá donde usted puede usar la espirometría y el BOES para los criterios de control y ajustadas por la gravedad, ya sea la espirometría o el BOES. Entonces usted puede mirar si de acuerdo a criterios cumplidos o no cumplidos, como son el bajo impacto clínico mirado por esto, la línea, el uso de medicación de rescate, el color de escudo, la actividad física que puede hacer el paciente, o la estabilidad clínica dada por la percepción del paciente o medida por las exacerbaciones, eso, o lo puede hacer por el CAT también. El CAT también, entonces usted puede decir si el paciente está cumpliendo. Este es del artículo que les digo, de la referencia, que no se las diga a los doctores porque eso fue relativamente después de que les di las cosas. Aquí tengo resaltado varias cosas para hacer énfasis. Desde hace rato, los esteroides, los mucolitis y estos medicamentos que ya no se usan en EPOC, como la almitrina, medroxyprogesterona y la acetolamina, no se usan. Pero los esteroides, hacer un comentario muy importante,
y es clave dos cosas. De los esteroides, decir que los esteroides orales siempre solo mejoran el 20% de los pacientes y eso se hace una evaluación tanto clínica, espirométrica y todos los 3 meses, y los que no sirvan. Lo que yo más veo en la práctica es cantidad de médicos jóvenes de moderada edad en el ejercicio y viejos resabiados que ponen, cuando ya no ven al paciente en el puesto de salud o en la periferia o en los rurales, poniéndole esteroides, y llegan esas señoras que han cocinado con ella, y me da una pena y una vergüenza, y yo me voy a meter porque tienen ya efecto cuchinoide, porque un médico allá se encaprichó, y hasta rurales, en darle esteroides para mejorarlos. No, los esteroides sirven solo en contados casos orales, estoy hablando, ¿sí? Entonces lo que hacen, y menos de depósito, como le dije ayer, me llamó mi cuñado ginecólogo, y es muy estudioso y muy interesante, es en Bucaramanga, es profesor de la UNAM de posgrado en Bucaramanga, y me decía el siguiente comentario, me dijo: Fabio, ¿será que le puedo dar esteroides de depósito a mi cuñado que tiene un coronavirus en el momento y tiene, aparte de eso, una enfermedad neuromuscular no aclarada? Porque lo han visto aquí en Bucaramanga, en Bogotá, todos los cacaos, y nadie sabe, no se sabe qué es, porque sí son ciertas enfermedades, pero no es ELA ni nada de esas cosas. Y le digo, no, ¿para qué le va a dar esteroides? No se ha probado que los esteroides en fases muy tempranas evitan las complicaciones en COVID. Sí, su papel ya se están conduciendo estudios ya bien, que próximamente ustedes ya los tienen ahí, algunos preliminares, donde el papel de los esteroides en la forma grave, muy grave, específicamente la dexametasona, que tiene un poder. Entonces ya eso de los esteroides es lo que más quito. Yo no vivo sino quitando esteroides de vía oral en pacientes con EPOC por mala indicación, y ni siquiera le han hecho espirometría y nos los ponen así sin ton ni son. Entonces, ojo con eso, doctores, no sigan, no vayan a caer en incurrir en esos errores. Con respecto al tratamiento, otra parte importante, y es con esto, la teofilina, aquí dice de salida. Está para mí en desuso, está retirada. A mí los alumnos me preguntan, doctor, ¿hace cuánto usted no usa teofilina? Yo le digo, doctores, casi puedo decir que hace más de 15 años no procuro ni una teofilina, sobre todo de estas. Si acaso a veces, y eso digo yo, hay teofilina ya de tercera generación, y la formulo diciéndole al paciente que la verdad es un medicamento que no le va a cambiar. Hoy en día, vamos a hablar ahorita más adelante de la terapia triple que está de moda. Otra cosa importante en comerciales, el EPOC no produce hipocratismo. Si usted ve un EPOC con hipocratismo, búsquele las bronquiectasias, porque las puede tener y van a ser causales de enfermedades con pseudomonas en ese paciente, o una neoplasia que tenga. Estos son determinantes pronósticos que han dicho para la evolución de la enfermedad. Unos son pulmonares, otros son de comorbilidades extrapulmonares y biomarcadores que se han estudiado en esta enfermedad. No me voy a detener esto porque hay mucho. Esta parte sí la quisiera tocar con ustedes, y son los tratamientos inhalados, y eso para acabar con otras cositas ahí de cirugía y de trasplante que no se tocaron. Estos son espaciocámaras, y son importantes porque ustedes saben que el sistema de salud hoy en día es inhaladores de estos de dosis medida, y entonces siempre no hay que usarlos así, a pesar porque con la inhalocámara se obtienen mejores beneficios. Mire, este es el mejor, el de 800 centímetros. Esto es inglés, se producía GlaxoSmithKline eso. Entonces, acordarse que a los pacientes de nada saca usted con prescribirles si no lo capacita en el uso de la técnica de inhalación y con buena cámara. Entonces hay unos pasos que ustedes tienen que saber. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes no usan cámaras de inhalación, este es un inhalador de dosis medida, se deposita el 81% en la faringe y solo 9 al pulmón. Aquí está inhalador de dosis, un estudio con cámara, mire cómo el depósito orofaringeo se disminuye notoriamente y el depósito pulmonar se mejora. Cuando se hicieron más de es un anglicismo, más de una inhalación, se habla español, dice Juanes, que se ha matado por eso, con la camisa negra, de mostrarse habla español. Mire que se deposita menos en faringe y más en el pulmón, entonces hay que usarlo. Hay muchos errores en la maniobra inhalatoria, como son estos: no coordinar la pulsación, inhalación, la apnea inadecuada, inspiración muy rápida, no agitar, el efecto frío-fregón, no exhalar suficientemente, pulsar varias veces en la inhalación, inhalar hasta por la nariz
o sea, lo tratan de meter por la nariz, por las cuadras, que casi no cabe. Todo eso parece risa, pero es eso. No colocar bien la boquilla en la boca, exhalar sobre la boquilla, colocar el dispositivo en posición incorrecta, exhalar en la boquilla. Todo eso, y aquí están los de dosis medida y los por presión. Entonces, es muy clave la dosis. Aquí tenemos uno convencional, que es los que más ustedes van a usar por ahora, no es de que cambie el sistema de salud. Estos son los de polvo seco y dosis única. Y tenemos, desde los de dosis, tenemos los viejos, los primeros, que ya no se usan casi en Estados Unidos, allá están desuetos. Los de polvo seco, los de multidosis, como son este que está quedando acá, el sistema AcuHailer, el TurboHailer, este ya no lo hay en Colombia, y los últimos inhaladores de dosis medida. Aquí los tenemos los mismos. Aquí tenemos, este es otro dispositivo que, aunque es viejo, fue resacado hace 3 años para usar una medicación, pero es el sistema Breezhaler. Y aquí tenemos, este es el inhalador de neblina suave. Este es el último dispositivo que estamos usando. Yo lo uso mucho por lo simple, el Breezhaler, que sirve mucho en el ¿por qué? Porque tiene una baja resistencia al aire, porque los pacientes con tienen una obstrucción grave, y entonces, y el paciente, el oír la inhalación, el sentirla por la lactosa y el verlo por la cápsula vacía, lo impacta al paciente. Entonces es un método que, aunque es como sacar algo que ya existía, pero con unos cambios en que es de bajo flujo. Y estos son los inhaladores de vapor suave, IBS, o de neblina fibra. El sistema Respirma es muy complicado, es muy bueno, tiene mucha tecnología, tiene un chip en la punta y todas las cosas. Y que son los últimos dispositivos de inhalación, muy sencillos, como el sistema Ellipta, aquí a su derecha en blanco. Y este es un medicamento que se usa en EPOC, muy sencillos. Son 3 pasos, se baja la palanca, se inhala y se pasa otra vez a posición normal, sencillo. De roflumilast, decirles que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4 de segunda generación, que se empezó en asma, pero muchos efectos colaterales lo obligaron. Aquí están parte de sus características farmacokinéticas, que me imagino que ustedes, como fueron furibundos farmacólogos, se lo saben, y si no, repasen, se van a formular esas cosas. Pero decir que tiene muchos efectos colaterales gastrointestinales y que tiene un problema en la consecución en Colombia. Aquí están los tradicionales. Ya les dije que la terbutalina, para mí, yo nunca formulé terbutalina, nunca en mi vida profesional, ya de neumólogo y de estudiante, si acaso la hice muy poco, porque es uno que tiene muchas cosas. Los esteroides, algo de los esteroides, hay que usarlos generalmente en la fase estable, en la dosis más baja, o si lo inician en fases altas, pasarlo a dosis más bajas, porque ¿cuál es la recomendación? Esto hay un artículo reciente que fue publicado en un médico familiares en España, que los corticoides en monoterapia, los corticosteroides inhalados no se deben usar, o sea, como puro, o sea, poner, por ejemplo, una budesonida, porque no aportan, ya en estudios, hay 4 estudios que no aportan beneficios clínicos significativos. Los usos de LABA con corticosteroides deben tenerse en cuenta la población exacerbadora, ya que hay estudios donde prueban que reducen la tasa de exacerbaciones y eso lleva a beneficio en el paciente. Y el mayor beneficio de los corticosteroides inhalados es en pacientes con exacerbaciones frecuentes y que tengan eosinófilos altos. Eso se dijo y es muy importante. Y hoy en día el uso de tripleterapia reduce significativamente la tasa de exacerbaciones en EPOC sintomática y mayor. Estamos entrando en la moda. Entonces, hay que tener estos aspectos de seguridad de los esteroides inhalados en EPOC. Hay que evaluar el riesgo-beneficio a la hora de prescribirlo en un EPOC. Entonces, lo primero, evitar las dosis altas y si se usan rápidamente bajarlas, sobre todo en los pacientes con más edad y comorbilidades. Y se recomienda monitorizar este tratamiento cuando se requiere, porque hay estudios donde han dicho que en algún grupo de pacientes con EPOC el uso de esteroides podría aumentar la incidencia de infecciones, neumonía, osteoporosis y problemas en los ojos. Y el mejor resultado en los tratamientos de corticosteroides es que al ponerlos debe uno optimizar la técnica inhalatoria para que haya buen resultado. Esta es una foto de lo que ustedes van a repasar, y para el uso de los corticoides inhalados, si me explico, asociados con un LABA y evidenciada en las guías estas GOL, ¿sí? Usarlos en forma de medida incrementalismo en el uso de neumonía, hay evidencia, por eso hay que usar la dosis más baja. Y la tripleterapia mejora la función pulmonar, reduce los síntomas, mejora el estado, la calidad de vida y las exacerbaciones comparados con la terapia dual o con la monoterapia. Evidencia con respecto al estudio de los esteroides, no se deben usar por los efectos, ya lo hablamos, hay evidencia A, y los inhibidores de la fosfodiesterasa A se deben dejar para la severa y forma muy severa de esta enfermedad.
De los antibióticos, pues usar por ciclos acitromicina y eritromicina, pues se puede usar sobre un año. También se ha usado ciclos que no se recomiendan mucho porque puede haber resistencia. En ciertos casos sí se podría usar, y es de las quinolonas. Y los mucorreguladores, los mucolíticos, aquí como la erdosteína, carbocisteína, reducen los riesgos en algunas poblaciones, evidencia B. Y hay otras cosas que no se habló, como la simvastatina, no previene las exacerbaciones ni el riesgo, y esa evidencia A, correcto, en estos pacientes. Y los leucotrienos no han sido adecuadamente testados. Ya hablamos mire, Antonicen publicó esto en el 87 para sus cosas. Tener en cuenta en la exacerbación, que no se habló por el tiempo, que hay que buscar la neumonía en el paciente, en el neumotórax. Mire, ya me están llamando de Bucaramanga porque el paciente que tiene COVID y tiene la enfermedad neuromuscular parece que está mal, aunque yo le digo, es que este COVID es terrible. El edema agudo de pulmón, hay que descartarlo, las arritmias, que los medicamentos no estén usados adecuadamente, le falte, que no va a tener apnea del sueño o que haya sufrido traumatismo. Entonces, ¿por qué las exacerbaciones impactan? Porque disminuyen la calidad de vida, hay mayor mortalidad en las exacerbaciones, mayor gasto y uso de los recursos, y se tumba mucho el BEF. Entonces, esto salió en un estudio español de Iberpoc. Entonces, cuando tenga usted exacerbaciones, hay que valorar estos puntos. Es muy importante que las comorbilidades activas o no controladas. A veces puede uno tener dificultad en confirmar el diagnóstico de la exacerbación. Es importante considerar la condición general mala, el Karnofsky o progresión. Si no hay respuesta a empeoramiento clínico con tratamiento instaurado de forma ambulatoria, es importante porque hay que hospitalizarlo. Cuando ya tiene muchas consultas, ese paciente debe mirarse por qué está consultando tanto, qué ha faltado en el enfoque. Y que no puede, el otro criterio para la exacerbación y hospitalizar es que no puede ser manejado en el domicilio con apoyo, o la empresa que tiene no tiene, o no tiene apoyo familiar, o vive lejos de las veredas. Aquí tenemos algunas cosas como los criterios de gravedad, y es importante repasarlo. Creo que ella lo tocó un poco: la cianosis intensa, la frecuencia respiratoria mayor de 25, la cardíaca mayor de 110. Esto que le enseñó en la semiología, vuelve el doctor Berbesí, vuelve la burra al trigal y el animalito a la cochinera. La respiración paradójica es importante. El uso de musculatura accesoria, cuando ya uno está pensando que ya se está cansando el paciente, signos de falla cardíaca. Este es un artículo que salió hace poco, que cómo se valora la gravedad de la exacerbación. Entonces aquí están la frecuencia respiratoria, el uso de músculos, el estado mental, el requerimiento de oxígeno y la PA2. Entonces, ya sé, esto se llama perlas clínicas de la Universidad de Antioquia. Entonces uno cataloga a los pacientes en 3 grados de la exacerbación: sin insuficiencia, como dijo ella, en insuficiencia respiratoria no potencialmente mortal, o en insuficiencia respiratoria aguda potencialmente mortal. Y aquí están los cambios. Entonces, ojo, porque la hipercapnia es un marcador, o sea que todo paciente debe ser monitorizado en urgencias, no con un oxímetro, sino con gases en los casos que uno esté. Esto se habló, esta otra clasificación de la agudización del EPOC, puede ser leve, puede ser moderada, grave y muy grave. Entonces ahí están los criterios. Sobre todo en la muy grave hay que estar pendientes de la cirugía respiratoria, como lo dijo María Camila. Si ven signos de inestabilización hemodinámica, si el paciente ya el sensorio se alerta, ya no puede hablar, ya está en inminencia. Y hoy en día esos pacientes no se deben. Estos son estudios que se hicieron antes de la reverencia de tratar las exacerbaciones con antibióticos. Entonces se vio el beneficio de poner los antibióticos adecuados a su tiempo. Hay estudios que predicen que aquellos pacientes que acuden en forma precoz al médico al inicio en la reagudización y reciben tratamiento reducen el riesgo de hospitalización y obtienen mayor puntuación en las pruebas de calidad de vida. Entonces es muy importante. Esto salió, mire, en el 2004, Wojcicki, que tiene nombre como polaco. Entonces le dice que no hay que el paciente consultar tardíamente. Entonces, mire, aquí está lo que le gusta a Jairo Lizarazo, y ustedes también. Juan dijo el papel de los antibióticos para evitar las recaídas. Entonces, este punto no fue tratado, y es que en la exacerbación aguda esos pacientes
al igual que algunos de falla cardíaca, se benefician de ventilación mecánica no invasiva. Entonces, puede hacer una combinación de CPAP-ASB y eso mejora la ventilación alveolar sin modificación del desequilibrio ventilación-perfusión. Entonces, en toda unidad de urgencias, la ventilación no invasiva hay unidades de ventilación ICA. Entonces, la ventilación mecánica no invasiva disminuye la mortalidad hospitalaria en las reagudizaciones de POC, y de Juan ya lo estaba diciendo, y disminuye también la mortalidad en las exacerbaciones. La ventilación mecánica acorta la estadía hospitalaria, ese es un recurso que tiene. Esta es una revisión que se salió de una doctora que se llama Fanny WKO y colaborar. Esta es la revista de la Sociedad de Neumología Japonesa, Respirology en el 2016, y es también el órgano de difusión de la Asian Pacific Society of Respirology, y estaba hablando de los criterios para hospitalización, para EPOC. Aquí ponen el GOL, ¿sí me explico? Aquí ponen los criterios de la Sociedad Japonesa Respiratoria, de la Sociedad Malasia de Neumología, y esta es la Sociedad Australiana y de Nueva Zelanda, y entonces aquí estamos para hospitalizar el paciente, los criterios que se usan. Aquí están varios de los criterios que ustedes lo están viendo, perdón, en el inglés a la izquierda. Entonces, esto salió en Respirol, y esto fue un modelo que hicieron aquí en la Fundación Neumológica en Colombia. Entonces, donde uno tiene que mirar si tiene criterios de gravedad, y de acuerdo con eso, la segunda pregunta es si requiere UCI o si no, para dejarlo en pisos, y los criterios de fragilidad. El paciente es muy frágil, y eso la morbilidad, si tiene muchos criterios de morbilidad, mejor hospitalizar y observarlo que mandarlo para la casa. Bueno, de aquí lo mismo, el papel ya hablamos de esto, del tratamiento, la rehabilitación es muy importante, eso ya lo hablamos, no vamos a demorar acá en aras del tiempo. El efecto podría desaparecerse si no se continúa, pero no hay que excederse. Al grano para las dos últimas partes, el tratamiento quirúrgico. Hay tres tipos de tratamiento. La bulectomía se usa en pacientes seleccionados que tengan un mayor del 30% de involucro pulmonar, poco enfisema, y la cirugía de reducción de volumen, en inglés LVRS, que es que se reseca la parte apical. Ahora les voy a mostrar, tiene siempre importante mortalidad. El beneficio en un tiempo estaba cuestionado, siempre ha habido eso, y el trasplante de pulmón. Esto es el paciente, entonces, perdónenme, hable un poco folclóricamente y populísticamente, es cortar, es peluquear los pulmones en su ápice, y eso mejora muchísimo. Esto es lo que dice las guías de GOL, las 2020, entonces que la cirugía de reducción de volumen en pacientes con severa enfisema, sobre todo enfisema en los lóbulos superiores, con rehabilitación. ¿Aló? Qué pena interrumpirlo, es que es para informarle que unos compañeros tienen rotación, entonces necesitan ausentarse. Bueno, tome usted quiénes son los que se van y listo, y seguimos con nosotros, ¿correcto? Bueno, entonces tiene una evidencia, la bulectomía tiene una evidencia calidad C, ¿correcto? La bulectomía. Y el trasplante lo ponen con evidencia C. Y hay unas intervenciones broncoscópicas, que es a poner dentro del árbol bronquial unos aparatos, se llaman válvulas endobronquiales, tiene una evidencia A. Hay otra que ponen unos, se llama coiles pulmonares, o ablación por vapor. Los coiles pulmonares tienen evidencia B, y la ablación por vapor evidencia B. Entonces, del tratamiento quirúrgico de la cirugía